Historia de Heródoto de Halicarnaso es la primera obra extensa escrita en prosa jónica que conservamos. Por ello, tanto en lo cronológico como por las características con las que está escrita, Heródoto es considerado el padre de la historia. Pero no solo nos legó la primera obra de historia como género literario, sino que bien podemos tomar al autor como el primer antropólogo, el primer reportero y el primer etnógrafo. Desde luego, está lejos del encasillamiento que sufrimos en el mundo especializado de hoy día, del que todo humanista que se precie debe renegar. Pero, ¿quién fue este señor? ¿Por qué es importante conocer lo que escribió? ¿Qué tenemos que saber para leerlo y comprenderlo? Procuraremos aquí una guía iniciática para el neófito con también datos que apuntalen el saber del experimentado. Empecemos por el hombre. De las cosas más interesantes que tiene la historia de la antigüedad es el propio hecho de construir la historia. Me explico. Heródoto de Halicarnaso vivió hace más de 2400 años. ¿Qué sabemos de un tipo tan lejano en el tiempo? Y, más interesante en mi opinión, ¿cómo lo sabemos? Pues de Heródoto, o Herodoto, las dos maneras vale para pronunciarlo, sabemos poco de entrada. Y lo que sabemos es a partir de autores como Suidas, Eusebio de Cesarea, Aulo Gelio, Aristóteles, Plutarco u otras menciones, ¿no? Esto es lo que llamamos tradición literaria. Eusebio sitúa a Heródoto en Atenas leyendo su obra al público hacia el 446 a.C. Aulo Gelio, basándose en los datos de Pánfila, una mujer erudita del tiempo de Nerón, nos da la fecha del nacimiento del autor. Al parecer, 484 a.C. ¿Podemos fiarnos de lo que nos cuenta la tradición literaria? Recordemos que estamos estudiando historia antigua. Las fuentes mencionadas, los historiadores que he mencionado, los autores antiguos que he mencionado, son más tardíos en el tiempo a Heródoto, es decir, no vivieron junto a Heródoto. Por lo tanto, su información viene a partir de crónicas y otras historias, otras fuentes que conocieron anteriores a ellos. El recurso que nos queda es comparar las fuentes estas que tenemos, esta tradición literaria, con la información que nos da la propia obra de Heródoto. Como ya sabéis, y si no lo sabéis, os recomiendo que veáis el vídeo anterior que subí en Acrópolis titulado ¿Qué es la historia? Toda historia es contemporánea. Es decir, superados los complejos científicos, hoy día sabemos que todo historiador es hijo de su tiempo y el análisis que hace del pasado, además de su propia experiencia contada en letras, como es el caso de Heródoto, da tanta información del tiempo que estudia el historiador como del tiempo en el que vive el propio historiador. Esto se explica muy sencillamente. Cogeremos la tradición literaria y la obra de Heródoto, la fusionaremos y más o menos es lo que podemos sacar de Heródoto. De cualquier modo, la reconstrucción que hagamos de este autor siempre va a ser pobre en datos y, como siempre en historia y sobre todo en historia antigua, cojan de una mano la mentalidad crítica y en la otra mano la duda constante. Y vamos a pasear. Parece que no hay duda en cuanto al lugar de nacimiento de Heródoto. Todos los autores hablan de Heródoto de Halicarnaso. Por lo tanto, Halicarnaso debe ser su ciudad de origen. Estamos hablando de una ciudad caria en la costa del sudoeste de Asia Menor. Otra cosa es saber cuándo nació. Ya hemos mencionado la fuente que nos sitúa el hito en la fecha de 484 a.C. Según los investigadores debe ser hecha o una muy aproximada, ya que Heródoto no presenció las guerras médicas, pero habló con participantes de la misma. Sería un niño cuando tuvo lugar la batalla de Maratón en el 490 a.C. A poco que uno lea sobre la vida de Heródoto, es fácil encontrar la frase de procedía de una familia distinguida e ilustrada. Esto es casi seguro que sí, porque de otra forma no habría podido recibir la buena educación literaria que desprende su obra. Revela un amplio conocimiento de Homero, Hesíodo y de otros líricos y logógrafos que le precedieron, como Hecateo de Mileto, que lo menciona el propio Heródoto en su obra. Y más aún, de no tener una buena situación económica, no habría podido dedicarse a viajar en vez de pastorear o trabajar la tierra en una economía de subsistencia como la que adolecía en la mayoría de la población de la época. En el mundo antiguo clásico, proceder de familias ricas y distinguidas significaba, con bastante probabilidad, estar relacionado con la política. En Halicarnaso gobernaba el tirano Ligdamis,
Este Lízami era hijo de Pisíntelis y nieto de la gran Artemisia. Es una genealogía un poco discutible, pero bueno, por esta vez nos va a servir. Este Lízami estaba en lucha contra el partido de la oposición al que pertenecía la familia de Heródoto. Ya hemos dicho que pertenece a la familia distinguida y por familia distinguida, relación con la política casi seguro. Alentados por la situación tras las guerras médicas, hubo una revuelta por parte de esta oposición, la familia de Heródoto, pero no tuvo éxito. Y el resultado fue nefasto porque Heródoto recibió la represión por parte de Lízami, el tirano, y la respuesta fue bastante dura. Por ejemplo, Paníasis, un tío o primo de Heródoto, fue ejecutado y Heródoto fue desterrado a la isla de Samos hacia el 468 o 467 a.C. Es probable que en esta isla de Samos, tras su destierro, empezase a escribir su obra. También muestra un conocimiento pormenorizado de Lática y la tradición literaria que hemos mencionado apunta a que vivió en Atenas. Eusebio dice que leyó públicamente su obra en 446 o 445 a.C. y bueno, parece que nada contradice este hecho y además parece ser que fue premiado por el Consejo de Atenas con, digamos, el premio Planeta del momento, ¿vale? Entre el 447 y el 443 a.C., Heródoto pudo vivir en Atenas y desde allí partió a Turios. Pericles propuso en el 444 a.C. la fundación de Turios en el lugar de la antigua Síbaris. Algún día dedicaremos un vídeo a Síbaris y a los sibaritas, que es curioso. Heródoto pues se apuntaría a la llamada de Pericles y partió hacia la nueva colonia. En la Atenas esplendorosa de Pericles, Heródoto estuvo rodeado de un cultivo intelectual bastante interesante en el momento. De hecho, es la crème de la crème de la intelectualidad, digamos, ¿no? Tuvo amistad con Sófocles y a él había que unirle pues el resto de la tríada intelectual más famosa, Eurípides y Esquilo, cuyas obras pues estarían en las manos de Heródoto casi con total seguridad. La tradición literaria no dice nada de los viajes de Heródoto, pero su obra deja claro que viajó. No sabemos bien dónde estuvo, cuánto tiempo o qué itinerario siguió, pero hay algo esencial. Heródoto viajó muchísimo. El Marco Polo de la antigüedad, la envidia de Willy Fogg, vaya, y viajó mucho en términos modernos. Si lo trasladamos a los medios y pensamientos de la antigüedad, figúrate, que lo más rápido que tenían para moverse era un caballo, vaya. Y viajó como investigador, no como mero turista. Historia, en jónico, significa encuesta, investigación, teniendo en cuenta pues la contemplación o visión personal de los hechos. Lo que Heródoto demuestra es una curiosidad insaciable por todos los ámbitos de la vida. La flora, la fauna, productos del país, condiciones de vida, costumbres, religión, lengua y un amplio etcétera. Hoy día sería un antropólogo de cuidado o un reportero tenaz. ¿Y con qué medios viajó Heródoto? Pues hoy día se piensa en dos opciones que además son compatibles, no se contradicen entre ellas, y es que Heródoto pudo viajar porque sí, porque tenía dinero y podía, porque era rico y listo, o fue comerciando con su propio producto, mercadeando, y así se fue ganando la vida allí donde iba. Muy interesante todo, la verdad, pero ¿y qué pasa con su obra? ¿Qué pasa con esa historia de Heródoto? Esta es la exposición del resultado de las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso, para evitar que, con el tiempo, los hechos humanos queden en el olvido y que las notables y singulares empresas realizadas respectivamente por griegos y bárbaros, y en especial el motivo de su mutuo enfrentamiento, queden sin realce. Con este párrafo abre su obra Heródoto y con él nos muestra el objetivo, el porqué de su obra y su método. El tema central está claro, el conflicto entre Grecia y Asia, empezando con los tiempos mitológicos hasta la invasión y derrota del rey persa Jerjes. Remonta el conflicto hasta el rapto de Helena antes de Troya, con que imaginaos si hay para leer. La obra está dividida en la actualidad en 9 libros, uno por cada musa, pero esta división fue posterior, posiblemente llevada a cabo por algún editor alejandrino entre los siglos 3 y 2 a.C. No sabemos por qué hicieron esta división, pero como toda división histórica es ficticia y normalmente errónea. Pero como la realidad manda más que la realeza, tenemos todas las ediciones modernas de la obra de Heródoto divididas en estos 9 libros, pero bueno, como suele ocurrir también con todas las divisiones que hacen los historiadores y demás, pues tiene un afán didáctico y utilitario.
La estructura de la obra de Heródoto es compleja, pero se explica de manera sencilla, veréis. Inicia su relato con algún rey, por ejemplo, Creso, y a partir de él realiza una digresión para hablar de la historia de Lidia, sus vecinos griegos y todo lo que os he comentado, la flora, la fauna, todo lo que llegue a oídos de Heródoto. Luego, pues, habla de la expansión acometida por Ciro, Darío, Cambises, y eso pues le sirve de excusa para contarnos la historia de Babilonia, de Egipto, de Citia, Libia, pues todo lo que pille. A partir del libro V, cuenta las guerras médicas desde el detonante que supuso la rebelión de la ciudad de Jonia, pasando por las principales batallas, Maratón, Termópila, Salamina y Platea. No te esperes una historia cronológica y lineal, porque estamos acostumbrados a algo así en los libros, nada de eso. Heródoto va realizando digresiones constantes y avanzando el tema central muy lentamente, a veces alejándose demasiado para hablarte de cualquier pueblo o una leyenda que le han contado, como si del abuelo Cebolleta se tratara, vaya. Eso sí, siempre vuelve al tema central, griego contra medos. Medos y persas es lo mismo, ¿vale? Para el que no lo sepa. La obra de Heródoto de Halicarnaso tiene, por supuesto, más valor literario que científico, pero hablamos del padre de la historia. Su obra no es perfecta. ¿Y quién podría colgarse esa medalla, no? Podría ser en detalle toda falsa y, sin embargo, le quedaría la gloria de haber sido el primero en intentar descubrir el pasado y en exponer, con arte innegable, el resultado de sus investigaciones. Esta combinación de arte y ciencia por él inventada que se llama historia ha sufrido desde sus días muchas transformaciones y dispone ahora de medios que Heródoto ni siquiera pudo sospechar, pero en sustancia sigue fiel a los principios que él formuló para siempre. Acompañaré este vídeo con otro recomendando varias ediciones a las que podéis acudir para leer Heródoto. Las opciones son inmensas y de diversos precios, pero bueno, pues os quiero recomendar las tres que a mí me parecen más interesantes y bueno, pues os animo a leerlo aquellos que no hayáis leído nada de Heródoto y que lo disfrutéis. Nos vemos en el siguiente, un saludito, adiós.